Bienvenidos, queridos amigos de Auxilio Vida y Misión Eucarística Maranatá, desde Calama, Chile, Nélida de Heller, en esta segunda serie del año 2025 sobre el Apocalipsis. Hoy trataré aspectos importantes siempre a considerar. Importantísimo es considerar como primordial es que está centrado en el sacrificio del Cordero Divino Jesucristo, del Cordero de Pascua, que sale durante toda la profecía, los 22 capítulos del Apocalipsis, 34 veces y confirma precisamente el Salmo 34, porque es una máxima dentro del trabajo de las lecturas del Apocalipsis, siempre llevar todos los números a salmos, a letras y a los capítulos del Apocalipsis. Y el número 34 es un 7, 3 más 4 es 7 en reducción, y es también un número muy, pero muy recurrente en todo el libro del Apocalipsis, porque está centrado en la Shemitah, en la última semana 70 de Daniel, descrita en Daniel 9, 24 al 27. Y este Salmo 34 es un salmo profético del fin del tiempo de la iglesia. Y exactamente eso se ve porque la sexta letra Vod, la número 6, está al final del salmo, debajo de la última letra 22, la Tau. Y esto nos señala que Apocalipsis 6 ya no está la iglesia, ya no hay misas. El fin de las misas ya ha sucedido porque para que entre en ejecución la semana 70, necesariamente tiene que ponérsele fin al pacto de la nueva alianza, porque la semana 70 de Daniel pertenece al pacto de la antigua alianza y es una semana de 7 años que deja el Eterno expresamente para la redención del pueblo judío que nunca quiso reconocer que Jesucristo es el Mesías, Salvador, el único. Y por cierto que hay judíos que sí lo han reconocido y son los judíos mesiánicos, que ellos operan bajo el pacto de la nueva alianza por el solo hecho de reconocer a Jesús como su Mesías Salvador. Entonces tenemos que, esto es muy importante a considerar, que los salmos siempre nos están entregando información adicional en cada capítulo. Y cada capítulo tiene exactamente 7 salmos asociados. Y esto lo voy a analizar en otro punto más adelante, pero que es importante que consideren que todo el Apocalipsis siempre se debe considerar como centralidad en el sacrificio del Cordero Pascual, porque es por el sacrificio del Cordero el día Viernes Santo, Jesucristo, que derrama su sangre y cae exactamente debajo a la gruta de Jeremías y, y fluye la sangre 6 metros por la fractura que se hace en la roca con el terremoto grande que se produce cuando muere Jesús en la cruz. Otro aspecto importante a considerar es que toda la profecía está centrada en el santo nombre Maranatá. Aparece en Apocalipsis 1, 4 y 8, saludando primero en Apocalipsis 1, 4, saludando gracia y paz, deseándole gracia y paz a la iglesia, porque es la primera que nos vamos, entramos de última y nos vamos primero. Entonces, este saludo se sabe que es para la iglesia porque termina con un amén en Apocalipsis 1, 6. Dice en Apocalipsis 1, 4 que de parte de aquel que es, hay su saludo de gracia y paz para todo de aquel que es, que vino y que viene, del que es, del que vino y que viene. Y habla de los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, y agrega, y en el versículo 5, y de Jesucristo.
el testigo fiel, el que derramó su sangre y nos ha hecho un pueblo sacerdotal para Dios su Padre. No, es una definición extraordinaria. Entonces, yo les digo, es tanta la riqueza que tiene Apocalipsis 1, porque es una carta, o sea, son las 7 cartas a las 7 iglesias. Y es una invitación universal, todos invitados, todos los pueblos, con pacto y sin pacto. Porque enseguida en Apocalipsis 1:7 dice que todos lo verán, entonces incluso aquellos que lo traspasaron, y ahí hay otro amén, porque hay otra cosa importante como máxima dentro del Apocalipsis que siempre hay que considerar, que todo es alfa y omega, principio y fin. Entonces que esto no, a mí esta definición me llevó a comprender que había una unidad del capítulo 1 con el capítulo 22, que dan 23, que es el número del Salmo 23, el buen pastor, que es Jesucristo, porque hemos dicho que toda la centralidad del Apocalipsis está en el Cordero Pascual, Jesucristo, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Entonces, para que sean salvas. Es una invitación para pueblos con y sin pacto. Y exactamente de Apocalipsis 1:7 al 8 aparece nuevamente la definición de que todo es de parte de aquel que es, que vino y que viene. Viene por ahí ya por el pueblo judío y dice el Todopoderoso. Los viene a rescatar y esa es la segunda venida propiamente tal, porque la segunda venida para la iglesia es desde el cielo, no pone pie en tierra, porque tiene que ser la iglesia sacada para que recién quede abierto el séptimo sello que está en Apocalipsis 8, la apertura del séptimo sello. Y ahí recién con el séptimo sello abierto puede leerse el Apocalipsis y puede desarrollarse exactamente en el día 6 de Tishri, porque Apocalipsis 1 le corresponde día 1 de Tishri, porque lo vimos en el programa pasado, que los 22 días pasan a ser como una agenda profética del calendario del Eterno, como los 22 días de la séptima luna nueva de Tishri, que es precisamente donde se celebran estas 3 fiestas que están descritas de manera indirecta, oculta, en la carta a las 3 iglesias. Estas son consideraciones sumamente importantes, saber que Apocalipsis 1 es el llamado universal para todos los pueblos con y sin pacto. Y Apocalipsis 2 es solo la revelación de su primera venida, pacto de la antigua alianza, y donde Jesucristo deja confirmadas las 4 primeras fiestas. Y en Apocalipsis 3 se van a confirmar en su segunda venida en 2 momentos, antes de la semana 70 y después de la semana 70 de Daniel, y una de las características que tiene que está el Salmo 9 para la iglesia y el Salmo 9 y 10 en en la segunda venida, en los 2 momentos, porque siempre sigue operando para la iglesia el Salmo 9, que define el, el capítulo 4 del Apocalipsis, Apocalipsis 4, para señalar el arrebatamiento que va a tener en la iglesia, porque eso es lo que describe Apocalipsis 4 al iniciarse. Estaba la puerta del cielo abierta y al sonar de trompeta fui arrebatado a los cielos. Y esto se confirma en Apocalipsis 1:10, en que dice que era el día del Señor y en que él fue arrebatado. O sea, él estaba celebrando la Santa Misa. San Juan Evangelista, que es el escriba de todo el Apocalipsis. Estas consideraciones son sumamente importantes de tenerlas siempre presentes. Otra consideración es que toda la profecía del Apocalipsis centrada para explicar la segunda venida de Jesús está centrada en la Shemitah, en este periodo de 7 años, y que es una medida del tiempo donde define el Eterno que 6 años se trabajan y el séptimo siempre se debe descansar, y esto es una máxima en Levíticos 25 del 1 al 10 y también en Deuteronomios 15:1. Entonces, y esto está confirmado en el primer versículo
de el Génesis, en el Bereshit, creado en 6. Shit es 6. Precisamente este Génesis 1.1 tiene 7 palabras y 28 letras, que es un 7 por 4, o sea, es para las 4 direcciones. Esto es importantísimo siempre considerarlo y entender que el Génesis es al Apocalipsis, porque hay una unidad entre lo primero y lo último, siempre. Una maravilla, queridos hermanos. Otra importancia clave de tener siempre presente esto de los salmos como oraciones poderosas, inspiradas, entregadas por el Eterno, y que son solo 150 los salmos divididos en 5 partes o 5 libros, que son a su vez a los 5 libros del Pentateuco entregado por el Eterno Yahvé a Moisés para su pueblo. El Pentateuco pasa a ser la Ketuvá, el contrato esponsal del Eterno con su esposa, el pueblo judío. Por eso, tan importante es tenerlo siempre contemplado para entender que la única que es novia actualmente puede ser la iglesia. No puede ser el pueblo judío porque ellos tienen otro programa de salvación. Ahora, esto es sumamente importante de considerar para entender que el pueblo judío y muchos otros pueblos que no están compactos van a ser los invitados a las bodas del Cordero con la novia, que es la iglesia, y que pasaremos primero Dios a ser la esposa del Rey de Reyes Jesucristo. Es una dignidad y una oportunidad tan enormemente grande y majestuosa que no podemos perderla. Y por eso yo los invito y he sentido necesario realizar en este tiempo de Cuaresma esta segunda serie sobre el Apocalipsis. Entonces, en la primera parte vimos las 3 lecturas básicas, que se las recuerdo, verlo como la liturgia divina para la celebración de la Santa Misa, que es la adoración más perfecta y elevada para dar gracias y adorar al Eterno, al Padre Dios, Creador, quien nos eligió a nosotros, la iglesia, que no somos de la raza judía, por el genoma, pero que sí pasamos a tener filiación divina por su Hijo, por la sangre de Jesucristo, y por eso es tan importante la celebración de la misa por un sacerdote canónicamente en unidad de la Santa Iglesia, y no en una cum con el falso Papa actual Bergoglio. Entonces, eso es sumamente importante y saber que por eso la Santísima Trinidad nos ha dejado en el Apocalipsis la forma de celebrar la misa de los primogénitos, de los elegidos de Dios, que nos preparamos con el santo nombre poderoso Maranatá, el que es, el que vino, el que viene, que son los 3 tiempos que se viven en toda Santa Misa, en un presente continuo centrado en el sacrificio pascual en el pasado, para prepararnos para el futuro tan cercano del rescate de Jesucristo por su novia, la iglesia, que es la que pronunciamos actualmente los 1000 maranatás diarios. Miren, esto de que los que lleguen a este canal somos los que somos, poquitos, sí. Es que ¿quién se la puede imaginar que sea tan de gracia y gratitud infinita y misericordia divina? Es muy grande la misericordia, queridos hermanos, de que de manera tan sencilla Dios Padre se ideó esta forma de salvación universal de todos los pueblos, porque era la única manera que podía dejar por escrito este regalo, y la iglesia celebramos la misa, y fue mutilada la misa en el Concilio Vaticano II. La mutilaron, le quitaron oraciones de gran poder. Pero aún así, como Dios Padre nos quiere tanto, aún así
esta hija de Dios he recibido toda esta develación mistérica de la salvación universal Maranatá, con la que se van a salvar los miles de millones de almas de todas las naciones, pueblos y en forma especial el pueblo judío, me la dejó a mí en las misas, no sordo, tan, 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 eh, tan quitada de tantas gracias que tenía, aún así, tan mutiladas, nos me dejó a mí, me dio la oportunidad de tener este diálogo directo desde el altar del sacrificio y yo en mi banca, postrada de rodillas, escuchando estas maravillas, entendiendo esto maravilloso y también en la adoración eucarística, formidable, maravillosa. Entonces, siéntanse afortunados los que pueden asistir a estos lugares donde el encuentro con el amado Jesús es en directo y que el sacerdote no esté celebrando en una cum porque si no son inválidas, quedan invalidadas las misas. Hay aún sacerdotes, pero pocos, pocos. Es lamentable. Bien, esto es de lo más importante en la tabla de la liturgia Maranatá, que yo la recibo en una misa el 19 de noviembre del 2012. Fue una cosa, una experiencia formidable, un diálogo así como estoy conversando con ustedes, en que el Señor me dice por qué me ha hecho escribir a mano el Apocalipsis y el libro de Salmos, que fue lo primero que escribí en el aniversario 200 de mi patria, Chile. Y el 2012 escribo el Apocalipsis. ¿Y qué decirles? Pues yo realicé la tabla de la liturgia Maranatá y en estos días yo estoy comprendiendo por qué. Por qué la liturgia Maranatá es literalmente parte del calendario profético del Eterno, porque uno con el salmo, con un número puede saber la letra, el salmo, el capítulo del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Yo les digo que estoy sorprendida, maravillada, maravillada. Y les comparto esto con todo mi corazón. Créanme que es un lenguaje divino, sí, por cierto que lo es, porque todo está en base a los mismos parámetros que el Eterno se creó, los creó Él, los diseñó Él, porque toda la salvación está fundamentalmente centrada en el modelo del tabernáculo, el Mishkan, el santuario móvil que le hizo construir a Moisés para vivir con él los 40 años. Y por eso es tan importante este tránsito de los 40 días de la cuaresma que nos llevan a entender este modelo divino de salvación basado en los 7 muebles dentro del tabernáculo y que todos señalan al Mesías Jesucristo. Imagínense que eso lo vamos a ver en la próxima, en la tercera parte, porque realmente son tantos los aspectos a considerar, imagínense que es toda la Biblia en el Apocalipsis. Y por eso el libro de la sangre del Cordero yo lo diseñé con la menorá. Todos los capítulos los llevé, los uní de a tres, los primeros capítulos del 1 al 9 para las 3 primeras fiestas y el que es pedestal del candelabro de 7 brazos es la fiesta de Pentecostés, que aparte de ser luz, es pedestal, sostén del pacto de la antigua alianza y de las otros 9 capítulos de 3, 3 y 3, que son las 3 fiestas por confirmar las fiestas de otoño. Entonces, quiero decirles que la riqueza de la información que entrega el Apocalipsis es tan extraordinaria. Ustedes esta información la deben anotar, escuchar tantas veces como sea necesario esta explicación que yo hago desde mi corazón. Yo todo esto me lo sé de memoria porque es que yo he logrado entender el Apocalipsis, la misa, em, de tal forma que es un lenguaje que lo manejan perfectamente, lo van a comprender el pueblo judío, porque ellos se manejan con todo esto,
estos simbolismos de los implementos de los 7 muebles del santuario móvil. Entonces, para ellos va a ser algo extraordinario, como lo ha sido para mí entender la unidad que hay con el santuario móvil, el Mishkan, en que acompañó la Shekinah, el fuego del Espíritu Santo, en que se sentaba exactamente en, en la tapa del propiciatorio, que es del arca de la alianza, que es el propiciatorio con las alas extendidas de los querubines. Entonces, que se mantenían en fuego toda la noche, iluminaban y calentaban el campamento, y durante el día también salía como humo y los protegía del sol. Miren, es maravilloso, queridos hermanos, estamos caminando hacia el gran momento del reino de Dios, porque todo esto está centrado para ir al reino de Dios, y que la iglesia es la única que tiene la promesa eternal, y eso es con las bodas del Cordero. Maranatá, ven, Señor Jesús, dale like, haz tus comentarios. Yo feliz, si ustedes algo que no entiendan, yo se los puedo explicar, porque para eso estoy. O sea, yo estoy compartiendo con gozo esta riqueza que Dios nos ha regalado. Es un regalo tan grande. Imagínense que solamente gracia, es pura de todo, es gracia y misericordia divina de ser salvo. Creer que es por su sangre y saber plenamente que es por la sangre de Cristo que somos salvos, y que es esa fe, y leyendo 7 veces el Apocalipsis, en que quedamos sellados con la sangre del Cordero y por lo tanto libres de todo mal por gracia y misericordia. Es maravilloso, querido hermano. No hay ningún mérito en nosotros, ninguno, solo que tenemos que hacerle al prójimo lo que nos gustaría hicieran con nosotros, y por lo tanto estas verdades compartirlas. Compartirlas, amén, aleluya. Maranatá, ven, Señor Jesús. בשלום, אתם